Territorio Negro. Si en el mundo inuit hay cronistas del territorio negro, deben tener mucho trabajo. ¿Habéis escuchado, Marlaska y Rendueles, lo que nos contaba este antropólogo? Yo no, porque estaba con el diputado Cervera. Sí, yo sí, la verdad es que es impresionante. Impresionante, de verdad, eso de las niñas y de las personas mayores, es tremendo, Intercambio ¿no? de parejas, consenso entre las 4 parejas, los maridos y mujeres. Si no hay consenso y una parte dice que no y descubre el marido que su mujer sigue acostándose con el otro, entonces la puede matar y a su vez suicidarse, porque si no lo hace, la familia de ella le asesinará a él. Y que esto se acepta porque es como no es la justicia, digamos, que imparte los tribunales de allí, pero que se acepta como había una serie reciente, relativamente reciente, que se llamaba Men in Trees, que yo creo que han emitido nada más que un par de temporadas aquí en algún canal temático de estos, que era de una chica que se va a cambiar de aires y acaba en Alaska y acaba conviviendo con muchos inuits, y hablaba de bastantes costumbres de estas. Men in Trees se llaman. Sí, bueno, pues volveremos a hablar de los inuits o esquimales, así les llamamos aquí cuando vuelva este antropólogo de su próximo viaje. Bueno, Santiago Cervera, ¿qué tenemos de este hasta hoy secretario cuarto del Congreso? Santiago Cervera, Partido Popular, que ha comunicado que renuncia a su escaño tras su detención al verse involucrado en ese supuesto chantaje al presidente de Caja Navarra. ¿Tenéis alguna novedad, alguna información añadir a lo que ya se sabe? Bueno, el presidente de Caja Navarra... Bueno, Santiago Cervera fue consejero de Caja Navarra. Es una historia importante porque salió tarifando de Caja Navarra y tuvo diferencias importantes con el presidente, con Esaín. Ajá, vale. La denuncia la ponía Esaín cuando estaba de vacaciones en Fuerteventura hace unos días, porque llega a su correo electrónico una amenaza diciendo que si no paga los 25.000 euros se van a contar sus historias de un despacho de abogados donde supuestamente facturaba para su hijo. Y Santiago Cervera lo que hace es ir a recoger ese sobre con los 25.000 euros. Lo que ocurre es que dice que iba por documentación. El fallo aquí en el tema de Santiago Cervera es que él dice que le mandan un correo avisándole de eso, pero él no ha entregado el correo a nadie todavía. Ya. Y el correo que sí entregó el presidente de Caja Navarra, Esaín, se intentó mirar el IP, la dirección del ordenador, pero está en Alemania, no está... Han tomado sus precauciones, lógicamente, ¿no? Pero está en Alemania ese IP, o sea que no han podido localizar el ordenador. No, pero puede ser remoto, ¿eh? Cualquier hacker medio bueno puede hacer eso, puede simular un punto de salida de un correo, simularlo conectándose a otro servidor. Ya, hombre, la historia es fea, ¿eh? Porque es extraña, quizá por eso pues no sé si ha dimitido motu propio o le han obligado a dimitir, pero desde luego desde su detención a su dimisión han pasado horas, ¿no? O sea que se ha actuado con cierta rapidez, porque la historia suena muy rara, claro. Si a ti te amenazan con chantajearte, lo lógico, como hizo Asiaín, es de hacer una denuncia rápidamente. Lo que no es normal es que te digan que te envían una comunicación, que te dan información privilegiada y que vayas a recogerlo. Y sobre todo que no aparezca ese supuesto correo, es lo más sospechoso de todo. Ya. Bueno, vamos a ver si aparece en los próximos días. Desde luego es fácil demostrar su inocencia si puede mostrar Cervera ese correo, ¿no? Si no existe o no lo puede mostrar, ya será otra cosa. Bueno, pues nada, esto es una de las noticias del día, es uno de los nombres propios del día. Vamos a otros si no nombres propios, cargos. Todos sabemos que 4 mossos de escuadra fueron condenados por tortura y que fueron indultados. Esta medida de gracia ha soliviantado incluso a los jueces. Un grupo muy numeroso alzó su voz contra el gobierno y a partir de aquí hoy nos preguntábamos si se emplea en exceso esto del indulto, si todos somos iguales antes indulto. En fin, vayamos a los orígenes de esta ley discutida. ¿Cuándo empieza el indulto? ¿Cuándo surge la gracia del indulto? Pues procede de 1870, del mes de junio de ese año, y fue una ley promulgada durante un periodo muy convulso de la historia de España. Isabel II abdicó ese verano y luego llegaría la Primera República. España buscaba un rey nuevo, no un Borbón, de otra familia, y en la lucha estaba el general Serrano, el general bonito aquel, del que hablamos aquí en un territorio sobre el crimen de Prim, y el crimen de Prim precisamente fue a finales de ese año. Y meses antes de morir asesinado, Prim dictó esa ley de indulto compuesta por 32 artículos que siguen vivos hoy y nos afectan cada día. Establece quién puede pedir el indulto, cómo se aplica, quién se beneficia, aunque lógicamente por la época en que fue redactada habla de términos que ya están en desuso, como por ejemplo condenados a muerte. O sea, los condenados a muerte también se les podía llegar a indultar, ¿no? Sí, de hecho Franco firmó 6 indultos muy poco antes de morir, el 20 de noviembre del 75. Se trataba de militantes del FRAP y de ETA y fueron condenados en aquellos célebres consejos de guerra de septiembre del 75, que se saldaron con 5 fusilamientos al alba del 27 de septiembre de ese año, del 75, y 6 indultos.
5 de militantes de extrema izquierda y un indulto para un terrorista de ETA. Bueno, fueron esos últimos ejecutados del franquismo a los que cantó Aute en aquella canción, Al alba, precisamente, los que provocaron aquellas manifestaciones, por un lado, de adhesión al caudillo, porque era su caudillo, y contra la injerencia extranjera, ¿no?, cuando medio mundo intentó frenar aquellos fusilamientos. Bueno, llegamos a la democracia, una época en la que ya no hay pena de muerte, pero sin embargo sigue habiendo indultos. ¿Cuántos? ¿Muchos? ¿Pocos? Pues al estilo gallego diríamos que depende, ¿no? Depende de con qué comparemos la cifra de indultos. Si la comparamos con las peticiones que hay cada año, será una cifra bastante pequeña. Por ejemplo, este año se han presentado más de 6.000 peticiones de indultos, ¿no? Y el total de medidas de gracia que se van a conceder no llegará ni al 10%. ¿Se piden 6.000 indultos al año? Sí, ¿Y quién puede pedirlo? ¿Los propios condenados o no? Pues mira, se piden entre 5.000 y 6.000 y no hace falta que los pida el condenado. De hecho, casi cualquiera puede pedir un indulto y para otra persona, el condenado, sus parientes, cualquiera. Tú misma, nosotros, el Tribunal Sentenciador, el Tribunal Supremo, el fiscal, el juez de vigilancia penitenciaria y hasta el gobierno puede pedir un indulto. ¿Y cualquiera se puede beneficiar de un indulto? Cualquiera que haya sido condenado en sentencia ya firme y que esté a disposición del tribunal que le sentenció, es decir, que no se haya fugado, ¿no? Ya. Cualquier reo puede beneficiarse de un indulto total o parcial, es decir, que se le anule la condena entera o parte de ella para facilitarle o acelerar la salida de la cárcel. Lo que pasa es que el indulto no significa que se le borre a uno el pasado, ¿eh? No se cancelan los antecedentes penales del indultado y tampoco alcanza el indulto a responsabilidades civiles. Es decir, si queda algo por pagar, hay que pagarlo y si ya se ha pagado, no se devuelve. Tengo además entendido que hay un requisito del indulto que habla de las víctimas, ¿no? Y esto me parece interesante. Sí, en los requisitos a la hora de obtener el indulto se habla de que la medida no debe causar perjuicio a terceras personas o lastimar sus derechos, ¿no? Es una redacción un poco subjetiva como para poder aplicarla con precisión, porque ¿cómo se mide el perjuicio a un tercero, ¿no? Ya, bueno, ya veo que es complicado, pero yo vuelvo a preguntar, y no me respondáis a la gallega. ¿Se indulta mucho en España o no? Mira, pues vamos a ser muy precisos. A ver. Se indulta a una persona al día. Una cada día. Eso es, porque la media de los últimos años da una cifra muy cercana a esta estadística tan redonda. Da la cifra de 366 indultos al año, de 2001 hasta hoy, porque el año anterior a 2001 se tiró la casa por la ventana en materia de indultos. ¿Cómo que se tiró la casa por la ventana? ¿Qué quieres decir? ¿Que hubo la tira? Sí, el ministro de entonces, Ángel Acebes, firmó 1.333 indultos en un día. Caramba, con el señor Acebes. La Navidad de 2000. Aquella medida se justificó públicamente por 3 motivos. Era un año de jubileo, un año santo. El Papa Juan Pablo II había solicitado que se aplicasen esas medidas de gracia, cambiaba el milenio y se cumplían además 25 años de la coronación del rey Juan Carlos I, ¿no? En total ese año, en 2000, se perdonó a 1.732 personas, una cifra muy por encima de la media que hemos hablado, ¿no? Pues sí. Y en ese indulto, digamos, a granel, se coló uno que provocó mucha polémica, que fue el del juez Javier Gómez de Liaño, y convertido en prestigioso y caro abogado penalista. Hombre, el juez Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación e indultado. Sí, podía haber vuelto incluso a vestir la toga de juez con la condición de que no volviese a la Audiencia Nacional durante 25 años. Fue condenado a 15 años de inhabilitación, recordemos, por prevaricación, al asumir una denuncia contra el presidente del Grupo Prisa, Jesús de Polanco, y contra todo el Consejo de Administración de Sogecable, la división audiovisual de Prisa. Hoy se ha convertido en un carísimo abogado con clientes muy conocidos, desde Zakar Kalasov, un capo de la mafia rusa, hasta mafiosos de la noche madrileña. Bueno, aquel indulto, por mucho que se intentó, aunque fuera rodeado de cientos de indultados más, la verdad es que no pasó inadvertido. No, pero para ser justos hay que decir que aquel viernes de diciembre fueron indultados 460 insumisos, los que se negaban a hacer el servicio militar y la prestación, una mujer llamada Teresa Moreno, una mujer maltratada que mató a su marido, y los condenados, por ejemplo, del caso Filesa por la financiación ilegal del Partido Socialista, entre ellos el exdiputado Carlos Navarro. Lo dicho, un buen lote para que todo pasara un poco inadvertido. Bien, pregunta comprometida. ¿Quién ha indultado más, el PP o el PSOE en España? Pues no hay una respuesta de trinchera aquí, ¿eh? PP y PSOE indultan casi por igual, a excepción de ese masivo indulto del 2000. Si estudiamos los indultos de los últimos tiempos, vemos que, por ejemplo, en los últimos 3 años completos de la legislatura de Aznar, del 2001 a 2003, hubo 233, 243 y 279 indultos. En el año 2004, cuando cambia el gobierno, en el mes de marzo, hubo 301 indultos. Y en los 3 siguientes años, los primeros de Zapatero, hubo una fiebre indultadora. 455, 502 y 521. Después se vuelven a estabilizar, aunque este año parece que se van a volver a disparar porque van 468 indultos en 11 meses. Mientras que en todo el año pasado sí que estamos sobre la media que te decíamos antes. Hubo 311. O sea, este año llevamos más. Bien, sigamos con datos. ¿Cuál es el delito por el que más se indulta
oculta? Sin duda el tráfico de drogas, el pequeño tráfico de drogas, el menudeo, el delito contra la salud pública, pero es lógico porque también es el delito porque hay más presos, ¿no? Más de un 70% de los reclusos que hay en España cumpliendo condena lo están por esta causa, ¿no? Por pequeño tráfico de drogas. Ya. De los indultos concedidos en los últimos años, casi la mitad es de pequeños traficantes, ¿no? Todos los años se conceden unos 150 indultos de este tipo. Hombre, tiene su lógica, porque además son condenas que llegan muchas veces, como en el caso de Vigo, que comentamos el otro día, cuando los reos, los pobres ya han rehecho sus vidas, ¿no? Ya están rehabilitados y vaya, entonces les viene la condena, en fin. Y en proporción al número de condenados, ¿cuál es el delito más perdonado? Pues aquí sí que hay una polémica irreal, además, porque ese delito es el que se comete contra la administración pública, precisamente. Las prevaricaciones y delitos similares. ¡Hombre, ya ves! Que casi siempre cometen naturalmente los que están al cargo de la cosa pública, o sea, los políticos. O sea que ni los traficantes, ni los homicidas, ni los torturadores. Los que tienen una mayor tasa de perdones son los políticos. Estupendo. Repasemos. Bueno, los que corresponden los últimos, porque corresponden a este gobierno. Cuando Convergencia y Unión y el Partido Popular eran, digamos, amigos. Fue indultado José María Serviche, un exsecretario general de la Consellería de Trabajo, que pertenecía a Unión Democrática de Cataluña. Serviche había sido condenado por prevaricación y malversación de caudales públicos en el que se conoció como caso Treball. Bueno, aquí en Cataluña se recuerda muy bien ese caso del señor de Unión, desde luego. De todos modos, el gobierno del PP habrá también indultado a algún prevaricador de su partido, no solamente de los partidos ajenos, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Tomás Gómez Arrabal fue indultado recientemente. Había sido alcalde popular de Abdalajís, en Málaga, y fue condenado a 2 años de prisión por prevaricación urbanística, precisamente. Él y otros 3 ediles fueron indultados por Ruiz Gallardón. Pero ha habido indultos, en nuestra opinión, bastante más llamativos en los últimos tiempos. Oye, ¿cuál de ellos os parece más llamativo? Más llamativo que el perdón a concejales del mismo partido que gobierna, que es francamente feo. El que nos parece más sangrante, el de los comandantes José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez, que fueron condenados a 18 meses de prisión por falsear las identidades de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yakolev 42. El famoso Yak 42. Esos 2 comandantes eran los únicos condenados que serían con vida, y el gobierno les indultó el pasado mes de abril. Es un tema tristísimo. Los familiares de las víctimas de ese siniestro dijeron que ese perdón era una burla para ellos, y no sabemos muy bien si esto no se enmarca en las excepciones aquellas de que no cause perjuicio a terceras personas. Exacto, esto se lo pasa por el forro, vamos. Bueno, el que sí provocó el cabreo general fue aquel indulto, el último que concedió Zapatero antes de dejar la Moncloa, a un banquero muy ilustre. Alfredo Sáenz, consejero delegado y número 2 del Banco de Santander, fue el beneficiario de esa última medida de gracia de ZP. Había sido condenado por denuncia falsa a una pena muy pequeña, 3 meses de prisión e inhabilitación para ejercer su oficio de banquero. Los hechos habían ocurrido 17 años atrás, cuando él era presidente de Banesto, tras la intervención de la entidad, y denunció a 2 empresarios por apropiarse presuntamente de 600 millones de pesetas. La justicia dijo que Sáenz, junto a otros 2 directivos, presentaron esa denuncia sabiendo que era falsa. Pero vamos, la pena era muy pequeña, o sea, no acarreaba cárcel. Sin embargo, ¿por qué era tan importante para Sáenz ese indulto? Porque el Banco de España exige a los altos directivos de la banca honorabilidad. Y en esos requisitos no se acepta, por supuesto, que haya sido condenado en una causa judicial, ¿no? Así que Sáenz tendría que haber dejado su puesto a la derecha de Emilio Botín en el banco, ¿no? Aquel indulto provocó el cabreo de muchos socialistas, como el expresidente de Extremadura, Fernández Vara. También produjo indignación el perdón a la cúpula socialista del Ministerio del Interior de la época González, ¿no? Sí, en este caso fue Aznar y su gobierno el que en el año 98 concedió un indulto parcial, en este caso a los condenados por el secuestro de Segundo Marey. Se redujo 1/3 de la pena para los reos para que así pudiesen acceder inmediatamente al 3er grado, es decir, a la libertad, a abandonar la prisión. José Barrio Nuevo, Rafael Vera, Julián San Cristóbal, Miguel Planchuelo y Francisco Álvarez fueron los beneficiados por esta medida. Oye, ¿y se han concedido indultos a otros condenados por terrorismo? Hasta el año 90 se hizo con cierta regularidad, siempre y cuando los condenados hubiesen dejado claro que ya no estaban en la disciplina etarra, ¿no? Por ejemplo, se indultó a varios de los miembros del comando que secuestraron al padre de Julio Iglesias, sí, a los que secuestraron al empresario Luis Suñer, a unos pocos con delitos de sangre. Se indultaba a unos 10 etarras al año, pero desde el año 90 ese grifo se cerró y se inició una política más dura y más eficaz, la de la dispersión. O sea que desde 1990 no ha habido más indultos a terroristas de ETA. Sí, ha habido algunos, como el del exjugador de la Real Sociedad, José Antonio de la Hoz Uranga, que fue condenado por colaborar con ETA en un secuestro, pero el más sonado no fue a un preso de ETA, fue a un grapo. En el año 2007, Rodríguez Zapatero concedió el indulto a Chano Rodríguez Veloso, condenado a 84 años de cárcel por asesinar a Rafael Padura, un empresario sevillano. El grapo estaba en silla de ruedas desde una huelga de hambre que protagonizaron varios grapos en el año 1990. Por cierto, es ese exmiembro de los grapo que se hizo atleta paralímpico después, ¿no? Y muy bueno, estando preso, ganó 5 medallas en los Juegos de Sydney, 3 en Atenas en 2004 como nadador.
La familia de su víctima se mostró siempre en contra del indulto, pero Chano, que ya lleva 19 medallas de oro, lleva desde el año 94 trabajando en la ONCE y entrenando y compitiendo en natación en Paralímpicos, ¿no? Y aún hoy sigue pagando la indemnización a los familiares. Bien, imagino que muchas veces pues tiene una función rehabilitadora el indulto. Debe ser la idea esa, ¿no? Pero a veces, desde luego, sirve para algo muy distinto. En una cárcel federal de Miami, en Florida, aguarda una larga condena vestido de naranja un indultado en el año 2008 por el entonces ministro de Justicia, Fernández Bermejo. ¿Un indultado preso en Estados Unidos? ¿Y sí, quién es? Todo un señor mafioso, uno de los más grandes criminales españoles, Álvaro López Tardón, jefe de los Miami. Fue indultado en España en 2008 de un delito de lesiones que cometió al pegar a un guardia civil que había amenazado a uno de sus vendedores de droga, ¿no? Por aquellos años, en 2008, Álvaro López Tardón ya era un activísimo traficante de droga que se valió de ese indulto para seguir trabajando. No. Bueno, pues interesante el tema de los indultos. Gracias una vez más por hacer... ¿Quién está moviendo papeles? Parece que te estás haciendo una mudanza con cajas. No sé quién es. Ahora no soy, hoy no soy yo.